preguntar y sobre todo repreguntar. ¿Qué hay de esa imagen en mi cielo? Póster Central, periodismo en radio. La inflación de abril fue peor de todo lo que se imaginaba, se especulaba y se preveía para el cuarto mes del año. Alcanzó el 8,4% y está acumulando un aumento del 100,8% en el último año. Todo parece indicar, por lo menos así lo señalan las consultoras y analistas, que la inflación de mayo podría ser aún peor. Y ya hay quienes hablan de la posibilidad de una inflación mensual de 2 dígitos. Aquella referencia que se había dado cuando se lanzaron los programas de precios justos y los acuerdos con distintos sectores empresariales de llegar a reducir la inflación a un 3 o 4% entre enero y febrero, bueno, ha quedado como un mal recuerdo de los pronósticos oficiales. Hoy estamos en el doble de aquel presagio y con una situación cada vez más compleja, cada vez más severa. Un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que está derivando hacia un estancamiento de la economía. En febrero apenas había subido un 0,2%, que podría derivar en una recesión con el peor de los escenarios, ¿no? Un contexto económico recesivo con una inflación anual de 3 dígitos y mensual que, insisto, algunos analistas, estamos rozando ya el 9%, no descartan de que pudiera ser de 2 dígitos en los próximos meses, con un panorama muy incierto sobre lo que puede llegar a ocurrir y con el drama que cada uno de ustedes vive todos los días, cuando ha perdido referencia sobre el costo que tienen las cosas de todos los días. Hablo del paquete de fideos, el arroz, el azúcar, el aceite, pero también cuando hay que resolver algo de la casa, cuando hay que pagar la cuota del colegio, cuando tenés que lidiar con algún gasto de tus hijos. Es dramático el contexto para una mayoría de riocuartenses, de argentinos y de argentinas. Vamos a sumar a este análisis al titular de la Secretaría de Economía, a Pablo Antonetti, contador. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy buen sábado para vos, para toda la audiencia. ¿Cuál es el primer análisis que se puede hacer, secretario, de lo que son estos números? Y que estamos en un escenario altamente complejo, como hacía décadas que no se veía, que no se ve una luz al final del túnel, al menos no con el gobierno nacional ha demostrado una absoluta incapacidad del manejo de esta cuestión. Vos lo planteaste en tu alocución al inicio de este análisis, de un 3% que deberíamos haber tenido en abril a un 8 por 4, casi triplica lo que se estimaba. En ese sentido, todo lo que es la planificación y las perspectivas te diría, no de mediano plazo, de corto plazo, bueno, complejizan cualquier tipo de economía, sea la familiar, la del sector público, la del empresario. Estamos en un panorama complejo. ¿Qué se debería haber hecho y no se hizo o se hizo mal? Bueno, eso ya son cuestiones de análisis macroeconómico. Yo creo que hace rato que se viene planteando una necesidad de equilibrio fiscal que no se da. Digamos, hay un gasto público creciente, por más que la inflación muchas veces lo que pretende hacer es controlarlo, disminuirlo. No están ordenadas claramente las cuentas públicas y ese déficit permanente histórico se financia con 2 grandes fuentes. Una, el endeudamiento, que cada vez hay menos, o si lo hay a tasas altísimas que tienen un correlato con el riesgo país, o con emisión monetaria, que es lo que básicamente nos ha llevado a este nivel
inflacionario que hay antecedentes solo en la década de los 80. ¿Usted cree que la principal causa de la inflación es la emisión? Es una de las causas, pero digamos, ¿por qué? Porque, o casi sería la consecuencia en realidad, porque la causa es, a mi criterio, es el enorme déficit que tiene el Estado, que no hay políticas que tiendan hay políticas restrictivas en cuanto al ingreso de divisas y hay políticas expansivas del gasto público. Entonces, se dan fenómenos que son contradictorios y que profundizan el déficit y consecuentemente las necesidades de financiamiento. Cuando se habla de la necesidad de ordenar el gasto público, inmediatamente aparece la palabra del ajuste. ¿Así debe ser entendido? ¿Se necesita un ajuste hoy? Sí, totalmente. Después hay que ver si de qué manera se hace el ajuste, si de manera gradual, si el efecto shock, esto, bueno, son las distintas opciones políticas que uno ve en el escenario de los candidatos o potenciales candidatos a presidentes. Bueno, unas son más duras que otras, pero necesariamente hay que sincerar tarifas, hay que reducir el gasto público, hay que eliminar subsidios, hay que convertir claramente estas asistencias sociales en asistencias de trabajo, en migrar lo que es el asistencialismo a un esquema de pleno empleo. Hay que abrir la economía al mundo. Cada vez nos cerramos más. Ayer salieron las restricciones por ejemplo, de la compra de la gift card, que eso no son medidas casi, digamos, muy antipáticas y que no tienen medio en la economía. Pero nos seguimos cerrando más cuando tenemos que buscar la apertura y los socios estratégicos que los tenemos acá en Latinoamérica, que no lo estamos haciendo tampoco. Esto de sincerar tarifas, apuntar a los planes de empleo, reducir subsidios, ¿no termina impactando aún más en quienes hoy están enfrentando el costo de esta crisis? Mira, el hecho es que creo que hay que hacerlo. Algún gobierno lo va a tener que hacer, porque si no, digamos, esto se va a profundizar, ¿sí? Hay que ver cuál es la herramienta. Yo creo que hay que hacer régimen de sustitución fundamentalmente de empleo. Hace falta, digamos, todos estamos conscientes de que cuesta hoy encontrar mano de obra, siendo que hay mucha gente percibiendo planes. Yo creo que eso es una herramienta que tenemos que cambiar como país, ir más a una matriz productiva y laboral que no la del subsidio, porque si no hay una suerte de distribución del esfuerzo a las personas que trabajan destinadas a financiar a ese campo que está dentro de la población económicamente activa, pero que no presta ningún tipo de servicio. Entonces eso va en contra de lo que es una matriz de desarrollo que requeriría un país. Alguien lo va a tener que hacer. Y obviamente, en Argentina estamos acostumbrados, al menos desde el 83 para adelante, a que se han hecho un montón de ajustes, y estamos acostumbrados a esto, pero yo creo que hay que hacerlo sin perjuicio de que hay fuerzas políticas que tienen que ponerse de acuerdo en 4 o 5 ejes para salir adelante y que se constituyan en reales políticas de Estado, y que continúen independientemente del signo político reinante, ¿sí? Eso me parece que es fundamental. ¿Es un problema de ajuste o es un problema de distribución de ingresos? A ver, como te dije recién, Pablo, yo creo que hay un poco de cada cosa. Hay, evidentemente, en toda esta, digamos, cuando hay alta inflación, automáticamente aparece el esquema de la especulación. Digamos, con esto hay gente que ha ganado muchísimo dinero. Si analizamos la última, esta devaluación con la corrida del dólar, bueno, eso también va en contra de los intereses del Estado. Pero volviendo a tu pregunta, son varios los elementos que hay que corregir para salir de esto. Si no, es como que venimos, que es un poco lo que ha hecho este gobierno, viene tratando de generar parches, tiene una solución de fondo, y bueno, aquí estamos. Se lo pregunto porque hemos crecido en los últimos años, incluso después de la pandemia un rebote importante. Al comienzo del año pasado crecíamos a 5 o 6 puntos y sin embargo el poder adquisitivo caía. Digamos, era evidente que alguien se está llevando esa enorme tajada de la torta, ¿no?
No, por eso, probablemente, incluso, a ver, si bien las expectativas de corto plazo son complejas, las de mediano y largo muestran algún nivel de recupero de la economía, sobre todo a partir del segundo trimestre del 2024. Digamos, no podemos soslayar la gran sequía que afecta el ingreso de divisas. Esta situación no estaría dada en el año próximo. Es más, se pronostica un año lluvioso, con lo que implicaría una buena cosecha, y bueno, y en algún momento tiene que arrancar lo que es Vaca Muerta, las minas de litio, la minería. Esa es la matriz de esperanza que nos queda. Hay mucha potencialidad en el país como para salir adelante. Para mí hay que hacer algunos ajustes en las variables macroeconómicas, esto como para dejar un dejo de esperanza, ¿no? Pero hay matriz como para salir adelante. ¿Cómo esto está impactando, secretario, en los números del municipio? Y bueno, estos niveles de inflación lo que hacen es erosionar claramente las cuentas públicas. Como dato positivo, que eso ya lo hicimos público esta semana, que el informe de recaudación del mes de abril, anduvo muy bien la recaudación, cuando digo muy bien, por encima de la inflación, en lo que son los impuestos coparticipables, comercio e industria, un poco lo que decías vos. Se nota que hay una mejora en la actividad económica por este tipo de comportamiento. No así los impuestos que son fijos, puntualmente el inmobiliario, que es un impuesto que lleva mínimo ajuste, creció escasamente en un 54%, si lo comparamos con la inflación, tuvo una pérdida en términos reales. En este escenario hay una razonable, una buena recaudación. Por el otro lado, obviamente, el gasto público viene creciendo. Acuérdate que hubo un acuerdo con el sindicato de un 47,5% que posicionó muy bien al salario del empleado municipal, pero bueno, la inflación lo viene castigando. Y a su vez, obviamente, los contratos de servicios públicos, como el de higiene urbana, como el de alumbrado, que se vienen ajustando por inflación. Asimismo, lo que tuvimos que incorporar, más allá de que estamos dando celeridad a los trámites administrativos, hemos acortado sustancialmente los plazos de contratación, estamos incorporando el tema de redeterminación en la obra pública. Hoy es imposible contratar una obra pública sin ajuste de precio porque te lo desvarían en un mes. Así que esa es un poco la realidad de las cuentas municipales, que ven prácticamente haciendo un ejercicio con el intendente a diario de empezar a priorizar cuestiones, porque vemos que se viene complicando. ¿Esto de readecuar los costos de la obra pública puede también impactar en un freno de esa obra pública? No es el tema del ajuste. Muchas veces cuando hay un clima tan turbulento en la economía, las empresas se dejan de cotizar por una cuestión de prudencia. Entonces, nos pasó ya en julio del año pasado, con la salida del ministro Guzmán, que estuvo también una escalada fuerte del dólar. Por 2 meses quedamos sin precios de referencia en algunas compras y contrataciones, ni que hablar de aquellas que están atadas, como es las cuestiones, por ejemplo, tecnológicas, o la adquisición de luminarias que están atadas al dólar. Bueno, ahí se pierden los precios de referencia. Secretario, ¿qué expectativa puede haber en este escenario político con este corset del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con el medio de las elecciones, con tantas turbulencias, con tan pocas reservas que recién van a poder readecuarse cuando el impacto de una nueva cosecha se dé, cuando se puedan adecuar determinadas condiciones macroeconómicas? Digo, ¿qué expectativas puede haber para que esto por lo menos no se agrave de acá hasta fin de año? No, al contrario, yo creo que se va a agravar. Es decir, no veo un panorama. Es decir, no vamos a tener una inflación del 3% el mes que viene. Veo un panorama sumamente complejo, al menos en los próximos 4 o 5 meses. En eso sí no soy optimista. ¿Por qué? Porque se viene dando
el deterioro mes a mes. Bueno, ahora hay que esperar qué medidas va a tomar el Estado Nacional a través de lo que puede llegar a instrumentar el Ministerio de Economía, pero insisto, vienen siendo parche tras parche, atendiendo situaciones de coyuntura que se vienen agravando. En eso yo creo que vamos a tener meses complejos por delante. Necesariamente tiene que haber creo que tiene que haber un cambio de gobierno, no sé si de gobierno, pero al menos de plan económico. Si no, vamos a estar en una espiral creciente inflacionaria, que eso, bueno, obviamente nunca ha sido bueno lo que planteaste vos, incluso con posibilidad de recesión económica. Acá es una inflación que no es buena para nada. Ahora, ¿ese cambio de plan es posible con este acuerdo con el fondo? Bueno, a ver, ahí yo me meto en un terreno político. El nuevo gobierno, sea quien fuere, va a tener que sentarse a discutir con el fondo, va a tener que definir su modelo y ver si existe viabilidad o no. Eso son cuestiones ya de la macropolítica. Sí, digamos, no sé si estoy en condiciones de opinar porque es muy complejo, pero se va a tener que dar una nueva rediscusión, sobre todo con las expectativas que tenga el gobierno entrante y el plan económico que modele. Le hago esta última consulta, secretario. ¿Están teniendo una mayor presión de la demanda social en medio de esta realidad? La rediscusión de los fondos en virtud de lo que implica, de los fondos presupuestarios, a eso me refiero, en virtud de lo que implica esta inflación, que nada tiene que ver con las previsiones que se tenían el año pasado. Digo, en octubre, cuando se armó el presupuesto, no se pensaba que íbamos a tener una inflación rondando los 9 puntos. Hoy hay una demanda social, ¿es necesario derivar más recursos a esa demanda? Mira, en principio se dan dos componentes. Sí, hay una mayor demanda, no la tengo cuantificada, obviamente eso es terreno área de la Subsecretaría de Desarrollo Social. Obviamente estamos en contacto de manera permanente. Sí, claramente se viene dando un incremento en los precios de los alimentos. Eso que te lleva al incremento de las partidas por la cuestión inflacionaria, sin perjuicio del incremento de la demanda. Entonces, evidentemente, a ver, siempre pasó en la pandemia, pasó en épocas complejas, es prioritario para nuestro gobierno, en función de los lineamientos que establece el intendente, digamos, prioridad cero, atender a la demanda social. Ojalá que existan algunos argumentos que parecen no darnos la economía en este momento para pensar que en lugar de ir hacia un agravamiento de este contexto que ya es asfixiante y angustiante para una mayoría de los argentinos, se encuentren mejores vientos que dispongan otra realidad. Este 8,5% de la inflación en abril ha sido toda una interpelación al proceso que venimos transitando y una necesidad de que esos cambios lleguen de manera urgente. Secretario, quiero agradecerle muchísimo que se haya sumado a este análisis. Sí, muchas gracias, Pablo. Yo, insisto, vamos a transitar épocas complejas, pero creo que hay un modelo mejor. Creo que se puede pensar en un país sumamente productivo que potencie sus recursos naturales, que desarrolle la industria del conocimiento, que ahí tenemos una fortaleza inmersa, que podamos poner en desarrollar nuestras actividades productivas con conocimiento y con trabajo de estos totales. Creo que tenemos que ser optimistas en lo que va a venir después de que pasemos esta cosa. Nos quedamos con ese optimismo, secretario. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Muy buen fin de semana. El secretario de Economía de la Municipalidad, el contador Pablo Antonetti, que ha dejado muchas definiciones que ya vamos a poner allí o disponer en las redes sociales para que ustedes también se sumen a este debate y a este análisis. Ya está Jericles aquí en la mesa de trabajo. En un ratito nada más se suma Vicky Zagárnaga. Nos queda el póster regional para seguir recorriendo el contexto electoral en toda la zona. La ciudad nos despliega un sol a pleno, un día precioso en Río Cuarto. En un ratito también el sorteo de las entradas. Ya volvemos. Preguntar y sobre todo
Repreguntar. ¿Qué hay de esa imagen en mi cielo? Póster Central. Periodismo en